salvó, Señor, tú me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Señor, tú me diste la victoria. Gracias, bendito Salvador, gloria a tu nombre. Bendito Rey, gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, en ti tenemos victoria, divino Rey, gloria a tu nombre. Gracias al Señor, gracias al Señor. Los invito a estar de pie por un momento. Saben que este coro es uno de los primeros que canté cuando comencé a servir al Señor, amén, juntamente con Ardiendo el Fuego, amén. Pero ya lleva 39 años, tiene más el coro ¿no? Yo digo, ¿cómo pasa el tiempo? Pero cada vez que lo escucho me retrotrae, ¿no es cierto?, a esos momentos tan lindos, ¿no?, que no quiero perder, amén, que creo que lo tenemos que avivar cada día en nuestro corazón, amén, recordando eso por todas las cosas que hizo el Señor por nosotros. Vamos a leer en el capítulo de Lucas, capítulo 24, lo que leyó la hermana Eva y en Juan. Lucas amplía un poquitito más ese día de la resurrección del Señor. Lucas capítulo 24. Y si tiene ganas de escucharme, vamos a leer bastante. Amén. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos de él que él era que había de redimir a Israel. Y ahora, después de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos asombraron unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas
y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Padre, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por poder tener esta libertad de leer tu palabra. Yo clamo a ti para que sea tu Santo Espíritu que la esté trayendo a nuestra mente, a nuestros corazones, Señor, que la podamos atesorar y que tú nos des entendimiento de ella, conocimiento, Padre, para que realmente podamos creer todo esto que está aquí escrito, Señor, que son palabras de vida, bendito Dios. Señor, en el nombre precioso de Cristo te lo pido para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias. Los invito a tomar asiento. Quería, es hermoso todo el pasaje, pero quería recalcar algunos puntos, ¿no? Evidentemente, ese primer día de semana era un domingo, amén, como el de hoy, quizá distinta a la fecha, lógicamente, pero fue un domingo. Y lo que iban a hacer las mujeres estas era justamente a ungir el cuerpo del Señor. Iban pensando, en otro evangelio dice, quién les podía remover la piedra para poder hacerlo. Pero claro, se encontraron con que el cuerpo no estaba. En otro evangelio de Juan y otros, como que ellas también quedaron perplejas, diciendo, bueno, que entendía qué pasó con el cuerpo, se lo llevaron. Lo único que no se les pasó por la cabeza que el Señor había resucitado, sino que estaban pensando, bueno, alguien se llevó el cuerpo. Pero no fue así. Amén. Evidentemente, el mensaje de los ángeles que estaban ahí les aclaró un poco el entendimiento, ¿no? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Ya no está. Amén. Él resucitó. Y muchas veces este pasaje yo lo tomo a veces de gente que todavía aún en este tiempo sigue buscando entre los muertos, ¿no? Entre este mundo una salvación, un camino para vida. Y no hay que buscarlo entre los muertos. Al Señor porque vive, entonces hay que buscar arriba, hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y ahí el Espíritu Santo va a venir y va a manifestarse tal como lo ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Que realmente podemos creerlo esto, entender que esto fue así, realmente como está escrito en la palabra. ¿Sabe que hay muchos que descreen de esto? En este mundo de millones y millones de almas, aún hoy, esto que festejamos nosotros no lo festejan de la misma forma, o lo festejan para un entretenimiento nada más, un esparcimiento de la familia y nada más, pero no dándole realmente la importancia que tiene. Como vuelvo a repetir, de esto depende de nuestra fe, es el fundamento de nuestra fe. Cristo es el que murió, y esto no lo pueden negar, porque está en la historia, más allá de los que creen o no creen, en la historia de la humanidad, pero más aún el que resucitó, dice la palabra. Y esto sí, muchos lo pueden negar, ¿ven? Hasta idearon como que los discípulos mismos habían robado el cuerpo. Y yo tengo marcado acá en la palabra justamente algunos puntos, son casi 5 puntos, ¿no? Sobre la resurrección de Cristo. Y dice, esto se confirma por los siguientes hechos. Primero, la tumba vacía. Si los enemigos de Jesús hubieran tomado su cuerpo, seguramente lo hubieran mostrado. Si eran los enemigos, no, acá está, realmente está muerto. Aquellos que esperaban que resucitara, no es así, está el cuerpo muerto. Pero esto no lo pudieron hacer.
porque Él realmente resucitó. Si los discípulos hubieran tomado su cuerpo, nunca habrían sacrificado su vida y sus posesiones para estar negando esto. Porque yo creo que cuando fueron martirizados justamente, podían haber dicho, no, está bien, alguno iba a fallar y iba a decir, bueno, no, el cuerpo está enterrado, lo sacamos de ahí, lo pusimos en otro lado. No iban a entregar sus vidas por una mentira. Esto es ilógico, ¿no es así? Justamente la tumba vacía revela que Jesucristo sí resucitó y que verdaderamente era el Hijo de Dios. La tumba vacía revela esto. Y la existencia también y el poder del gozo y la devoción de la iglesia primitiva. Creo que ese gozo de la resurrección del Señor los impulsó justamente para seguir adelante con la prédica del Evangelio. Porque si no, ¿con qué fundamento? Amén, la iglesia primitiva se iba a plantar en su base, iba a ir caminando por el mundo diciendo, Jesucristo vive. Porque cada iglesia que se fue plantando, se plantó sobre ese fundamento, sobre la muerte y la resurrección del Señor. Era la creencia primitiva, porque realmente ellos fueron testigos presenciales, porque no solamente lo vieron al Señor morir en esa cruz, lo vieron al Señor cuando lo metían en esa tumba, sino que lo vieron al Señor resucitado. Y en el tiempo que se escribieron los evangelios y que se escribieron las cartas, bueno, mucha gente vivía, no como ahora que ya pasaron 2000 años, pero había muchos testigos presenciales de esto. Y cuando alguno refutaba ese hecho de la resurrección del Señor, Pablo le escribe a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, y dice, bueno, pero esto pasó conforme a las Escrituras, porque ya estaba escrito, y conforme a las Escrituras así sucedió. Y hay muchos testigos, vayan y pregunten, ¿no? Y él mismo, que era un perseguidor de la iglesia, ¿no es cierto?, que se le apareció el Señor, dice, al último como una aborción me apareció a mí. Entonces, daban testimonio evidentemente de esto. No hay ninguna cosa, amén, que podamos decir en contra de esto, salvo los incrédulos, salvo aquellos que realmente lo niegan, porque en lugar de darle crédito a lo que dice la palabra de Dios, a la luz que viene a traer la palabra de Dios, aman más las tinieblas que la luz que les trae el Señor, porque sus obras son malas. ¿Ven? Y la palabra aclara que no es de todo la fe, no todos pueden creer esto, pero nosotros como hijos de Dios, esto lo tenemos que creer y atesorar en nuestro corazón, porque esto es lo que nos va a traer la fortaleza, hermanos, para resistir lo que pueda venir a nuestra vida, porque sabemos que no todo termina acá en esta tierra, no todo termina en esta tierra, sino que tenemos una vida eterna comprada a precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo. Y la prueba de esto es justamente esa resurrección del Señor. ¿Amén? Hay otro punto que marca. La escritura del Nuevo Testamento fue escrito por hombres que dieron su vida por la verdad y la justicia que enseñó Jesús. Nunca se habrían tomado la molestia de escribir acerca del Mesías y de su enseñanza si la carrera de Cristo hubiera terminado en muerte. ¿Para qué? Tantos años después, ¿no? Escribir esas cartas justamente dando el testimonio del Señor. Después el bautismo en el Espíritu Santo y las manifestaciones que lo acompañaron dentro de la iglesia. El hecho de que el Señor ascendió a los cielos es la prueba de que ese Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés sobre la iglesia. ¿Amén? Aprobando justamente el Padre el sacrificio de su Hijo amado. ¿Amén? Y derramando ese Espíritu sobre aquellos que quedaron acá creciendo y esperando el advenimiento del Espíritu Santo, tal como estaba escrito en las Escrituras. Amén. Todo eso se cumplió. Amén. Y después, el otro punto que marqué yo acá, los millones de personas que durante los últimos 2000 años han experimentado en su propia vida la presencia de Jesucristo y el testimonio del Espíritu Santo. Y creo que más allá de todo lo que hemos leído, esto es lo que nos tiene que interesar a nosotros, no importar a nosotros. Ese testimonio del Espíritu Santo que está derramado en nuestros corazones y que nos confirma que esto sucedió tal como está escrito. Porque Él vive, nosotros vivimos. Y porque Él vive se manifestó en nuestros corazones. Y yo muchas veces lo digo como testimonio, ¿no? Yo digo, esta es una verdad que me la marca el Espíritu, no porque sea un sabio, un entendido, sino que
un escogido de Dios como lo fue usted, amén, como lo somos todos nosotros, elegidos, escogidos por Dios, donde el Señor a través del Espíritu Santo confirma esto y glorifica a Jesucristo, porque lo que hace el Espíritu que viene a nuestra vida, justamente el Espíritu de Dios, es glorificar a Cristo, es glorificar la obra de nuestro Señor. Y esta verdad que tenemos dentro, nos podemos parar delante de cualquier persona y no tener vergüenza. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y por todo lugar que iba se plantaba delante de los incrédulos, delante de los judíos, delante de los gentiles, delante de los reyes, delante de los sacerdotes, y decía esta verdad que tenía dentro. Que Dios nos ayude, hermanos, ¿no? Porque estas buenas nuevas las tenemos que seguir predicando como Iglesia de Cristo, como hijos de Dios que somos, amén. Para que todos aquellos que a lo mejor no entienden lo que se celebra, que realmente lo entiendan, que en esto nos va la vida, hermanos, amén. Que esto que celebramos, recordando ese momento del sacrificio del Señor, es para vida, es la vida. Si no creemos esto, no creemos nada. Por esto, recalco el versículo de Juan, capítulo 11, que antes nombré. En el versículo 25, el Señor le dice a Marta, no le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Usted lo cree esto? Aunque tengamos que partir, amén, de esta tierra, si el Señor no viene antes, vamos a vivir. No termina toda nuestra tierra. Esta es una promesa de Dios. Aunque esté muerto, aunque tenga que partir, vivirá. Por esto yo creo que lo que hace la palabra de Dios es alejar ese temor a la muerte. Y uno lo puede dar como testimonio. No tememos morir, amén. Porque sabemos que cuando se cierran estos ojos materiales, se van a abrir la presencia del Señor para toda la eternidad. Y de alguna forma tenemos que salir de este mundo, partir. Mi pastora decía, lo único que tenemos seguro es que un día nos vamos a morir, amén, en el futuro. Si el Señor no viene antes. Porque si viene antes, el Señor va a transformar nuestro cuerpo, pero igualmente, este cuerpo de carne y sangre no puede entrar en la presencia del Señor. Tiene que ser transformado. Sea por la partida nuestra o sea por la venida del Señor que lo transforma en un abrir y cerrar de ojos. Entonces esto lo tenemos que creer. Él es la resurrección y la vida. Resucitó el Señor. Resucitó el Señor. Y yo pensaba esto, ¿no? ¿Cómo habrá sido, no? Primero las mujeres, ¿no? Porque ahí está. Aquellas que a lo mejor las tenían en menor valor a las mujeres o no las tenían en cuenta, y aún así los discípulos ahí como que dudaban, ¿no?, de las cosas que le decían ellas. Pero las primeras portadoras de esta buena nueva fueron las mujeres. Y yo me imagino, resucitó el Señor, está vivo. Nos dijeron que está vivo, vive. Y nosotros, está tan pirada. Pero ahí salió Pedro y Juan corriendo, a comprobar eso. Y también se maravillaron porque no lo encontraron al Señor. Y después se le apareció el Señor y tuvieron esos encuentros que ya conocemos en la palabra de Dios, ¿no? Y ahí fueron afirmando su fe y fueron entendiendo las Escrituras, fueron comprendiendo lo que el Señor ya les estaba adelantando de antemano, ¿ven? Para que cuando aconteciese eso pudieran creer, hermanos, amén. Y nosotros creemos. Todo aquel que vive, ¿estamos vivos? Sí, todavía estamos vivos. Y cree en mí, ¿cree usted en el Señor? No morirá eternamente. Qué lindo, qué hermoso. Este es el significado de esta Pascua. No el huevito, que es muy rico el huevo de Pascua, la roca de Pascua, está muy lindo. Pero lo más importante es esto. No vamos a morir eternamente, vamos a vivir eternamente en la presencia de nuestro Dios. Por esto yo digo, este es un día más que el Señor nos regala, nos da, que podamos disfrutarlo, amén, en familia, solos con el Señor, como fueren, amén, pero dándole toda la gloria y la honra a nuestro Señor. Pero claro, la pregunta del Señor a Marta, era esta: ¿crees esto? Creemos esto, lo tenemos que creer, porque es la verdad, es la palabra de Dios. Marta le contestó, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo.
Hermoso, hermoso. Yo le doy gracias a Dios, amén, porque un día el Señor, como les decía hoy, hace tanto tiempo ese coro que cantamos, a mí me hacía volar, amén, en ese momento. Yo vivo, Señor, porque tú vives, me das consuelo, me das abrigo, amén. Es esto lo que uno experimentó 39 años atrás, amén, allá por el año 83, pasa tanto el tiempo, ¿no? Pero hoy le sigo dando gracias al Señor porque realmente lo sigo creyendo, ¿no? Y sigo sintiendo esa presencia del Señor en mi vida. No dejemos, hermanos, que las cosas de este mundo nos entibien, amén, o nos hagan dudar, amén, porque vamos a tener que pasar cosas en este mundo. La palabra de Dios nos muestra todo, amén, lo bueno y lo malo, amén, para que realmente afirmemos nuestros corazones en el Señor, para que entendamos que fuera de Él no hay nada, hermano, no hay nada. ¿Ven? Que solamente en Dios tenemos vida en el Señor. ¿Ven? Que así disfrutemos de esta Pascua de Resurrección, démosle la gloria y la honra al Señor como le debemos dar, amén, que afirmemos nuestros corazones en Él, amén, como estos dos hombres, ¿no? Que iban de camino a Emaús, no ardía nuestro corazón, aunque, ¿no? Cuando nos abría las Escrituras, no ardía, eso tiene que seguir ardiendo en nuestro corazón, hermano, amén. Y si por ahí se quiere apagar, no avive ese fuego, hermano. Avivémoslo, ¿ven? Orando, clamando al Señor, alabando su nombre, congregándonos, amén. Acá viniendo a su casa a darle toda la gloria y la honra a Él, hermanos, amén. Y otro de los versículos que a mí me toca en este pasaje es cuando estos dos hombres que iban camino, los discípulos que iban camino a Emaús, le dijeron, ¿no? Cuando Él dijo que se iba a seguir, ¿no? Le dijo, no, quédate, Señor, porque se hace tarde. Y yo creo que se está haciendo tarde, hermano. Se está haciendo tarde. El mundo está padeciendo muchas cosas. ¿Ven? Que el Señor se quede con nosotros, amén. Que le podamos abrir las puertas a nuestro corazón para que Él se quede con nosotros. ¿Ven? Porque se hace tarde. El Señor está cerca. ¿Vio? Porque Él se acercó a ellos, ¿no? Cuando dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El Señor está tan cerquita nuestro, hermano, que si se nos abrieran los ojos de la fe lo pudiéramos tocar. ¿Eh? Está con nosotros, está cerquita, pero que se quede acá, que se quede en nuestro corazón, porque se hace tarde. Las cosas que estamos viviendo nos muestran que el Señor viene en cualquier momento a levantar a su iglesia. Que se quede con nosotros, hermanos, amén, que es el mejor lugar que le podamos dar a nuestro Señor. ¿Ven? Nuestro corazón, nuestra vida entregada. Él dio su vida por nosotros, amén. Que tan siquiera le podamos dar nuestro corazón al Señor para que lo habite y que haga una morada permanente en nosotros, amén. Vamos a estar de pie, denle gracias al Señor, denle toda la gloria y la honra que solamente Él se merece. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por tu vida, Señor, por tu vida que nos da vida a nosotros, bendito Salvador. Bendito eres, Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor, gracias, Señor.